Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, súper correcto. Vamos a repasar algo de Mo Llorons. Yo quiero que presten bastante atención o mucha atención en una parte del discurso de este hombre, porque esto es, o sea, si ustedes van a comparar algo Rodrigo Vinicius o esta comparación que hay siempre entre los dos extremos brasileños, van a entender algo muchachos que les va a parecer bastante significativo, ¿no? Yo quiero que esto pues tenga un recorrido importante, si es posible, entre nosotros mismos, porque bueno, aquí hay una cantidad de personas que vienen a verlo, pero sí es muy importante que lo veamos y lo entendamos, porque repito, este debate que siempre ha existido de Rodrigo versus Vinicius, creo que lo entiende uno a la perfección cuando escucha a tipos como Moy Llorons, y ya van a entender por qué les digo esto. La situación es complicada en muchos aspectos, pero creo que esto explica a la perfección todas estas situaciones que se han ido viviendo con los dos jugadores brasileños del Real Madrid. Y no me quiero enredar mucho, solamente quiero que lo coloquemos, pero ya, porque Moy Llorons ha salido, ya ha regresado a la Liga al día. Y bueno, la verdad es que no se ha hecho esperar la actitud de este hombre, es que me parece increíble. Primero vamos a escuchar algo relacionado con el partido. Sí, ya que no lo comenta Rodri, ya que no lo comentas tú, yo creo que el Madrid también se ve beneficiado por una serie de decisiones que condicionan mucho el partido. Lo de el primer gol, que es un golazo. Hablas de la falta de Tchouaméni. Y el penalti de Huijsen, yo creo que es mucho más claro el penalti de Huijsen que yo no sé si Tchouaméni toca o no toca el balón. Yo creo que o sea, toca porque hasta los jugadores del Oviedo admiten en zona mixta que toca la pelota. Pues entonces, por eso te digo que lo de Huijsen me parece, el quien también toca la espalda de Rondón es Huijsen, que... ¿Y el de Mastantuono no te pareció? No me pareció penalti. No me pareció penalti. El de Mastantuono... Vale. O sea, dos jugadores contra uno que no le dejan pasar y te parece más el de Huijsen que Rondón recibe de espaldas, ¿no? El partido del Barça contra el Levante, el penalti que piden de Lewandowski, pues que te diga, tampoco me parece penalti. La mano de Balde tampoco me parece mano, pero bueno, ya está. Es decir, no vamos a entrar... Es que vamos a salir a polémicas por partido. Creo que nos vamos a poner de acuerdo. La polémica la está buscando él porque nadie habla de polémica. La está buscando él. La polémica no la estoy buscando yo. La polémica está ahí. La polémica tú la quieres enmarcar cuando el Barça en Mallorca marca un gol porque el árbitro no pita para que se pare el partido, entonces sigue polémica y en esto crees que no hay polémica. Yo creo que la polémica del otro día dije que la culpa era de los jugadores del Mallorca porque no había habido pitido. Y ahora la polémica la sigues buscando tú porque hasta los jugadores del Oviedo, que no lo sé, pero ahí están las declaraciones, dicen que Tchouaméni toca la pelota y que nos falta, que es gol legal. Por tanto, la polémica la buscas tú. Yo creo que sí que estamos de acuerdo en la de Rondón. Quizás esa es la más clara, ¿no? En la que podríamos estar todos de acuerdo en que sí, que se podría haber pitado penal, ¿no? Pues sí, pero bueno, no todos los futbolistas del Oviedo dicen que es falta, ¿eh? No todos, pero bueno. Corramos un tupido pelo porque ya sé que no te interesa, Rodrigo. Es que me parece increíble. Está bien, mira, uno siempre tiene que entender una cosa que la gente, me voy a incluir en este paquete, la gente suele tener básicamente, suele estar condicionado pues básicamente por la camiseta, ¿no? Pero llegar al punto de decir, mira, lo de Valdé, que es una mano, que le pegue en la mano porque va directamente a portería y evita por una posibilidad increíble de gol, que eso no era penalti, que sí era la de Hausen sobre Rondón, que para mí sí era, pero que la de Mastantuono no era, y evita totalmente hablar de la de Rüdiger, que también fue, creo que de las tres la menos clara, pero que también pudo haber ser considerada, si vamos a meter esta, hay que meter esta también. O sea, es que me parece increíble, y repito, está bien, o sea, todo lo a favor no es, y en contra del Madrid, es que siempre me parece de verdad increíble cómo se puede llegar a ese punto de decir, mira, no, sencillamente no, es todo sí y todo no, depende del color de la camiseta. No, es que me parece de loco. O sea, llegar a este punto, para mí es que es de las cosas más locas que he visto en mi vida, ¿no? Y quiero que presten especial atención a estos, tal vez son un minuto y medio aproximadamente, que para mí especifica muy bien lo que es este debate, entre comillas, que ha generado Vinicius y Rodrigo y el antimadridismo en general. Yo no tendría duda. Yo creo que al Madrid al que le sobra es Vinicius. Por actitud y por fútbol. Me da la impresión... Ahora vamos a la actitud. A mí me da la impresión de que Rodrigo es un futbolista diferencial. Y Rodri le pone un aprobado justo o un aprobado. A mí me da la sensación de que después de todo lo que vivió Rodrigo la pasada temporada y cómo ha sido esta pretemporada, el Mundial de Clubes que solo participa o prácticamente solo participa en el primer partido, cómo ha ido la pretemporada desde que el equipo vuelve a ejercitarse, cómo arranca de suplente el otro día, que parecía que era, según en las tertulias de aquí, de España, todo el mundo decía
que era la séptima opción para el ataque. Y ayer sale titular. Yo creo que hace un partido mucho más que correcto. Mucho más que correcto. Es verdad que cuando él incide por izquierda, entonces el Oviedo está también fresco, está muy bien, lo acaban tapando 2 jugadores, pero es un futbolista que desborda por fuera, que te viene por dentro, que combina muy bien en corto, que sabe generar pared, que, bueno, estando en condiciones óptimas, sin duda, el atacante por la izquierda que mejor tiene la plantilla del Madrid es Rodrigo. Es que me parece, de verdad, mira, si te pones a escuchar lentamente el discurso y ahorita en un momentico creo que va a caer en una pequeña contradicción que me da la razón de todo esto que les estoy exponiendo. Básicamente el discurso es, el bueno es Rodrigo, ¿no? El mejor jugador para el Madrid en la izquierda es Rodrigo, Vinicius es malo, o sea, no ha dicho directamente que Vinicius es malo, pero sí ha estado como en ese proceso de, mira, sí, el bueno es este, el malo es el otro, la mujer de quién, la mujer de no sé cuál. Y es que me parece sencillamente de locos, ¿no? Pero en ese caso en concreto, lo que les estoy diciendo, y se los he dicho muchas veces, me parece, los que me siguen hace tiempo me van a dar la razón probablemente. Lo he dicho infinidad de veces. El problema que tiene Vinicius es que es uno de los mejores futbolistas del mundo, un futbolista absolutamente decisivo, que termina dejando una sensación, pues, un poco agridulce entre las personas que no son del Real Madrid. Y ese es el problema. Esta gente sabe que Vinicius, si le cortan una pierna, obviamente, hablando en un sentido figurado, en si le falta una pierna un día, va a ser mejor futbolista que Rodrigo. Yo no tengo ninguna duda de esto, que esto no es una crítica a Rodrigo, porque lo que vimos de Vinicius Prime en su momento más en la cúspide, es muy difícil encontrar futbolistas mejores que Vinicius, ¿no? Entonces esto no es una crítica a Rodrigo. Creo que Rodrigo, el problema que ha tenido siempre es que no se ha sabido colocar él mismo en su sitio y eso le ha llevado a pensarse más de lo que seguramente sea, ¿no? Y entonces es lo que les estoy diciendo. Esta gente sabe que mientras el Madrid tenga a Vinicius y lo volvieron, es que es muy fácil de entender. Repasen lo que pasaba durante los últimos 3-4 meses en los que Vinicius estaba terrible. Nadie hablaba del comportamiento de Vinicius, nadie hablaba de nada. Justo en este fin de semana en el que sencillamente ha decidido que se la iba a sacar, así literalmente se la iba a sacar, le empezaron los cuentos de que no, que Vinicius es un mal comportamiento, que no es casual y qué casualidad, ¿no? Entonces es lo que siempre les he dicho. Esto pasó con Cristiano. Ellos saben que es una amenaza absoluta tener a este potencial mejor futbolista del mundo en el equipo contrario y su manera de intentar mermarlo es hacerlo de esto y hacernos entender que Rodrigo es el bueno y que es el que se tiene que quedar. Yo, si pudiera, me quedara con los dos, sinceramente, aunque entiendo que si de salir uno preferiría que saliera Rodrigo, pero bueno, lo que les estoy diciendo es que me parece de locos. Vamos a cerrar con esto porque hablando aquí es donde empieza a tirar la mierdita y ahí pues tiro la mierda, pero aquí la tira total y general y les voy a colocar un clip que le deja muy mal parado a Mollorons también. Hoy es una realidad. Luego el resto, la pitada inicial, bueno, luego sí que es cierto que él cuando se pica, digamos, sobre todo después del gol, es porque él había escuchado a parte del Tartiere gritarle, no sé si era tonto o bobo. Y al final eso es algo que siempre que ha ocurrido, Vinicius ha respondido de la misma forma. Luego lo de la botella y... No, ¿cómo voy a justificar eso? Vale. No, es que parecía, no conforme lo estás expresando, que como le llaman bobo o tonto, nada, que tiene derecho a contestar. No, para nada. Me parece increíble y una de las cosas que yo siempre he pensado, está bien, entiendo lo del balón de playa, entiendo lo que le llamen tonto, lo que quieran hacer los aficionados del Oviedo, lo puedo llegar a entender. Pero lo que no puedo llegar a entender es que después de que venga Vinicius y te rompa la espalda con una actuación increíble en unos 10 minutos en los que demostró que le hace falta muy poquito para ser un crack, después vengas a picarte porque te mande a segunda. Es que la vida funciona así, muchachos. Tú no puedes llegar y pasar por la calle y darle una cachetada a otro hombre y decirle sencillamente o esperar que este hombre no tenga ningún tipo de reacción. No, la vida funciona así y el fútbol no es la excepción. Y este tipo de cosas pues a mí me parece realmente lamentable que tipos como Mollorons, que sabemos más o menos por dónde va la cosa, tenga esta actitud. Bueno, igual estás justificando tú ahora que la gente, da igual que sea el Tartiere, Valencia, el Molinón, da igual, estás justificando tú que tenga que recibir insultos cualquier jugador. Bueno, yo creo que todos los que hemos ido al fútbol en Europa, sí, eso lo hemos visto. ¿Y eso te exime de que sea algo apropiado? No me exime, pero lo que no me parece bien es que un futbolista como Vinicius, el supuesto Balón de Oro, reaccione siempre de la misma manera. Algo tiene que aprender ese chico, ¿no? Es decir, seguramente sí, pero bueno. Me parece que tiene un problema de educación muy grande. O sea,
Igual lo que tenemos que aprender todos. Me parece increíble que él diga que tiene un problema de educación muy grave, una persona que está todo el tiempo interrumpiendo a sus compañeros mientras hablan, que ha tildado con apodos y cosas lamentables. O sea, de verdad, que Moyorón venga a hablar de respeto me parece de locos. Esa comportarnos en un estadio. Entonces que vayan todos con pompones y que nada, y que... Uy, la demagogia. Uy, ya saltaba la demagogia. Ahí está. La tuya. O es que tú en un Sporting Oviedo. No, o también vamos a justificar el lanzamiento de una botella en una celebración de gol. Como es una botella de plástico, no pasa nada. Perdona, Ana. Hay imágenes. Es que tú en un Sporting Oviedo. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Diciendo guapo o feo? ¿Qué dirías? Entonces no me seas demagogo. Estamos hablando de Vinicius, no de mí. O sea, el día que yo gane los millones que gane Vinicius, pues igual te digo que bien o mal, no lo sé. Hombre, por favor. No me seas facilón tú, que estás justificando que todo el mundo insulte. Y esto lo dije el año pasado y lo repetí. No podemos... yo creo que Vinicius tiene cosas que mejorar, muchísimas, porque ciertas cosas... Es muy feo mandar a los equipos a segunda división cada vez que te gritan algo. Eso es feísimo. Feísimo por parte de Vinicius y lo tiene que arreglar. Pero vamos, es que creo que ayer Vinicius no hace nada para que reciban los insultos de repente. Vinicius no hace nada. Mira, presten mucha atención a esto, aquí es donde les digo que cae en la contradicción, porque es una realidad lo que le dice Rodri Fáez, pese a que Rodri me parece muy tibio en muchas ocasiones, le está diciendo la realidad. Vinicius, ¿qué había hecho? Esta gente en Oviedo, que tenía como 2 décadas y pico sin jugar en primera división, no conocían de nada a Vinicius, no había ningún tipo de historial, o sea que era inexplicable que incluso antes de bajarse del avión ya estaban con los insultos. Entonces mira lo que sale aquí, que es donde cae la contradicción. Pues sí que hace, porque Vinicius es una amenaza constante para el rival, y el público rival defiende su rancho de esa manera. Y tenemos que aplaudir el insulto. Yo no estoy aplaudiendo el insulto, yo estoy diciendo que yo entiendo que la gente abronque al rival. Es que me acaba de dar la razón absoluta, es lo que les estoy diciendo, y por eso en algún momento les decía que lo de Vinicius y Rodrigo se explicaba con esto de Moyorón. Este hombre acaba de decir que entiende que la afición rival insulte de alguna manera o que abronque, que una cosa es tirarle la bronca, silbidos, y otra cosa es llegar a los insultos, que no todo el mundo lo tolera igual, que Cristiano le insultaron mucho, no todo el mundo lo tolera igual, que él lo puede llegar a entender. Es que me ha dado la razón absoluta. Él sabe que Vinicius es un futbolista diferencial en todos los sentidos, es un futbolista que genera esa polarización que la gente termina jodiéndole un poco, ¿no? Y es lo que les estoy diciendo, me acaba de dar la razón absoluta y totalmente. Incluso llega al punto de compararlos, seguramente salvando las distancias, con Messi y con Cristiano. Claro que lo tiene que abroncar. Bueno, pero puedes abroncar, pero sin insultar, ya está. Tenemos la parte de que en el fútbol entra un poco pues esa, no quiero decir picardía, o bueno, pues esa forma de alentar a tu equipo, o bueno, pues cuando el otro tiene el balón, pitar, etcétera. Pero sí que es verdad que este jugador, Vinicius, nunca había jugado en el Carlos Tartiere para ser recibido, ¿no? con esa sonora pitada terrible de todo el estadio. Hay imágenes de aficionados con pelotas de playa, tiran una botella. Esa es una realidad. Ana, y que Vinicius es un futbolista de mecha corta, pues también. Que la pitada es porque es Vinicius y porque es un jugador diferencial y muy bueno. Eso yo lo entiendo. Lo entiendo. Lo que no entiendo es que ahora Moisés diga, no, es que Vinicius hace tal, hace cual, no sé qué. O sea, Vinicius no puede hacer esto, pero la grada sí que puede insultar. Escúchame una cosa, igual que pero, estadio, pero dime un estadio en el cual no vaya ese chico y no lo abronquen. Lo abroncan en todos lados, pues como cuando estaba Messi en el Barça o Cristiano en el Madrid. Eso ha existido toda la vida. Bueno, pero es que Moisés, estamos hablando de casos diferentes. A este chico le habrán dado un cheque por hacer un reportaje en una plataforma de televisión, y a partir de ahí ya cualquier cosa se saca de contexto. Ni un insulto racista ayer. No se saca de contexto. Ni un el problema de Vinicius que ha tenido, y es... Bueno, para cerrar un poco con esto último de que ni un insulto racista hubo ayer, les voy a colocar unas imágenes que no sé si me van a permitir usar, pero voy a tratar de colocarlas lo mínimo posible porque es bastante breve, sinceramente. O sea, vamos a repetir esos primeros 3 segundos y vamos a entender, a ver una cosa. O sea, les digo una cosa, de verdad, si esto no es lapidario para ustedes entender que sí hubo insultos racistas, que no fue esta vez como lo que pasó en Valencia, ni mucho menos, afortunadamente, y que hubo insultos y toda la cosa, incluso desconociendo a Vinicius como persona o como futbolista, porque este estadio nunca había visto a Vinicius, es que
es fácil desmontarle el relato a esta gente. Y repito, todo esto influye en dos cosas. Primero, porque ellos saben que Vinicius significa una amenaza futbolística si lo tienes en el equipo contrario, que en este caso es el Real Madrid, y que te va a joder mucho que un potencial Balón de Oro esté en esa situación. Y para mí es que definitivamente tiene algo bastante claro. Y es eso, intentar sacar a Vinicius, porque ellos saben que Rodrigo, pese a ser un gran futbolista, nunca va a significar la amenaza que significa Vinicius. Lastimosamente esto está calando mucho en el madridismo. Yo voy a estar con Vini hasta el final, siempre y cuando corrija este rendimiento deportivo, que para mí es lo único por lo que yo pediría sacar a Vini del Real Madrid. De todos modos, bueno, se ha hecho un poco largo el video, lo voy a dejar hasta aquí para no enredarnos más. Quisiera saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.